So I think this is a fabulous initiative, and I'm very happy to be part of it, and also very happy to be speaking after these wonderful lectures that were committed, inspirational, and I think very thoughtful. Now comes the bad news. I have to talk to you in English because I can't speak Spanish. I'm probably the only dumb person in the room. Aquí viene la mala noticia. Tengo que hablaros en inglés porque no hablo español. Posiblemente sea el único que no pueda hablar en español en toda la sala. Eso es un hecho. Pero bueno, vamos con ello. Empezaré comentando un escepticismo muy común en países anglófonos. La gente se pregunta si la academia realmente tiene un papel que desempeñar aquí, ¿no? Deberían desempeñar este papel los políticos y otros, de manera que los académicos se dediquen a hacer ciencia y sus cosas que tienen lugar en la universidad, que deberían mantenerse en ese ámbito. Esto es muy común en Estados Unidos, donde la academia, los académicos no están en demasiada buena estima. Tengo varias respuestas a este tipo de escepticismo. Lo primero que querría decir es que los académicos ya están involucrados, y en concreto los economistas están muy directamente involucrados, especialmente en la defensa del status quo, con el cual seré un poquito más crítico que el resto de oradores que me han precedido, me temo. Creo que es muy bueno que el resto de académicos se involucren para facilitar una segunda opinión. Me parece que en la academia no hay una inocencia, no es que no hayamos estado involucrados en el diseño económico del mundo, no creo que esta vaya a ser la primera vez que los académicos nos involucremos. En segunda instancia, también es muy urgente el problema de la pobreza. Y es un problema muy amplio, como voy a ilustrar también más adelante en mi ponencia, no solo por su magnitud, sino también por lo fácil que es dejarlo de lado y también por el hecho de que nosotros estamos muy involucrados en las causas que la crean. En tercera instancia, como educadores, los académicos desempeñamos un papel en la sociedad, un papel mediante el cual formamos a los ciudadanos para que puedan hacer uso de su suma importancia en la sociedad. Creo que es una de las grandes responsabilidades que tenemos como educadores. Por ejemplo, cuando vemos que hay una gran crisis climática que se cierne sobre nosotros, tenemos que hacer sonar la alarma y tenemos que decirle a la gente que esto es importante y que necesita nuestra atención. Considero que lo mismo se aplicaría al tema de la pobreza. En cuarto lugar, tenemos la falta de voz del mundo de los pobres, porque ellos no tienen ninguna voz que les represente muy a menudo. Por lo tanto, es de suma importancia que alguien preste su interés y que les preste su voz. Considero que los académicos están muy bien preparados para asumir esta tarea. Y en última instancia, también los académicos tenemos ciertas habilidades especiales, y aquí quisiera destacar 4 capacidades en concreto que creo que se pueden recordar mediante el acrónimo DEAR, en inglés querido. Somos muy buenos con la descripción, explicación, evaluación y la reforma. Voy a ilustrar estos distintos aspectos con ejemplos a medida que avancemos. Voy a empezar con el aspecto de la descripción. Primero valoremos el problema de la pobreza global, tal y como está presentado a día de hoy con las cifras oficiales. Hay 7.300 millones de personas en el mundo a día de hoy, y de estos, en cuanto a 800 millones, se consideran crónicamente malnutridos. Unos 2.000 millones no tienen acceso a medicinas básicas, 748 millones no tienen agua potable adecuada, más de 1 millón no tienen resguardo adecuado, más de 1.200 millones no tienen acceso a electricidad, más de 1.800 millones no tienen facilidades sanitarias adecuadas, 781 millones de adultos son analfabetos y 168 millones de niños de entre las edades de 5 y 17 años están haciendo trabajo remunerado fuera de su hogar. No están yendo al colegio, por lo tanto están trabajando para poder recibir un salario. Lo que todavía es más impresionante es la estadística de cerca de 1/3 de las muertes que ocurren en el mundo están relacionadas
relacionadas con la pobreza. Estos serían 18 millones al año o 50.000 en base diaria, y esto es una estimación. Aquí para poder hacer esta estimación he utilizado todas las causas de la muerte nombradas por la Organización Mundial de la Salud, y he intentado nombrar esas causas que se concentran más frecuentemente en los países pobres. Por supuesto, muy a menudo hay gente en estos países que fallece por cardiopatías, por cáncer, por diabetes, al igual que nosotros, y a menudo fallecen antes que nosotros porque sus entornos les hacen más vulnerables a este tipo de cardiopatías, o porque la mala alimentación les hace más vulnerable, o porque sus cuidados sanitarios son infinitamente peores que los nuestros. Pero ese tipo de muertes yo no las he tenido cuenta en este cálculo. Solamente he contado aquellas causas de muerte que estén más centradas entre los pobres, como por ejemplo la diarrea o la desnutrición. Realmente en Europa casi nadie muere por estas causas, pero en los países en vías de desarrollo son muchas las personas que fallecen por estas causas. Bueno, pues si contamos todas estas causas, suman 1/3 de todas las muertes que ocurren mundialmente, y en los 25 años en los que hemos estado con los ODMs, el resultado serían 450 millones de muertes. Y si esto lo ponemos en perspectiva y lo fuéramos a comparar con la gran incidencia de la violencia gubernamental que ha habido en el siglo XX, veríamos que más del doble de la gente muere por pobreza en este cuarto de siglo que por gulags, por campos de concentración, por guerras en todo el siglo. Es decir, la pobreza es, por lo tanto, un problema muy grave. Y, por supuesto, implica los derechos humanos. Estamos comprometidos con la idea de que todo el mundo tiene el derecho de disfrutar de una calidad de vida adecuada para la salud y el bienestar de uno mismo y de su familia, que incluiría alimentación, ropa, una casa, cuidados médicos y los servicios sociales necesarios. Bueno, pues esto no es una realidad para más de la mitad de los seres humanos que poblan el planeta a día de hoy. Veamos ahora la distribución de la riqueza y vamos a ver, por lo menos de forma superficial, cómo de evitable sería este problema. Aquí podemos ver que un 43% de todos los ingresos de los hogares se atribuye al 5% superior de los seres humanos, y la misma cantidad se atribuye al siguiente 20%. Es decir, el cuarto superior, del cual todos formamos parte, recibe un 85% de los ingresos por hogar global. Lo restante se lo lleva el 15%, y aquí vemos que la mitad inferior de la población humana recibe un 4% de los ingresos, y el cuarto inferior solamente recibe 1,22%. Cuando miramos la distribución de la riqueza, todavía se puede ver que el efecto es más dramático. Ya hemos hablado de los hitos de 2015, de estos objetivos del desarrollo del milenio que acaban, y ahora se van a empezar con los objetivos de desarrollo sostenibles, pero hay un hito del que nadie ha hablado, y este es que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a tener más de la mitad de la riqueza mundial en manos de un 1%. Llegaremos a ese hito este año o el año que viene. Ahora mismo es un 49% el que está en manos de este 1%, pero pronto será el 50% de la riqueza la que posea este 1% de la población. La mitad inferior de la población tiene 1,6% de la riqueza mundial. Si cogiéramos a esos millonarios de la parte de arriba, ¿cuántos millonarios necesitaríamos para sumar la misma riqueza que tiene en total la parte inferior de la pirámide? Bueno, pues Oxfam recientemente ha hecho público estos datos, y la estadística Forbes más reciente ha cambiado la estadística un poco. Pues la respuesta correcta actual sería 66. Nos conllevaría a 66 millonarios del mundo que suman entre todos la misma riqueza que la que tienen la parte inferior.
3.600 millones de personas del planeta. Es descriptivo, pero les facilitaría todavía más descripciones. Vamos a hablar también del seguimiento oficial de la deprivación. Es algo que normalmente llevan a cabo agencias de la ONU como la FAO, el Banco Mundial y demás. Este tipo de seguimiento está muy sesgado y se centra mucho en hacer que parezcamos exitosos. No deberíamos fijarnos en el valor aparente de estas cifras. Deberíamos investigar en más profundidad de estas cifras. Facilitaré un ejemplo, quizás sea el más dramático. Tiene que ver con el hambre o lo que llamamos en lenguaje oficial desnutrición crónica. En 1996, los gobiernos del mundo unánimemente llevaron a cabo una promesa en la cumbre mundial de la alimentación que tuvo lugar en Roma. Dijeron que para 2015 reducirían a mitad la hambruna, el hambre. Y esta declaración deja bastante claro que lo que querían decir era que reducirían la mitad la cifra de personas con malnutrición crónica entre aquel momento, el año 96, y el 2015. Bien, y aquí tenemos el desarrollo de la malnutrición antes de hacer esa promesa. Desafortunadamente, tras la realización de esa promesa, el declive en las cifras no continuó. En su lugar, los números referentes al hambre crecieron. Y al entenderlo, nuestros gobiernos hicieron algo muy inteligente. Mantuvieron el idioma de reducir a la mitad el hambre para el 2015, pero cambiaron el significado de esa promesa. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 aprobó la Declaración del Milenio, reinterpretó la promesa y dijo que lo que prometía de verdad es que reduciría a la mitad la proporción de gente con hambre entre aquel momento, el año 2000, y el año 2015. Si uno reduce a la mitad la proporción, está siendo menos ambicioso, porque está aprovechando el crecimiento poblacional. Tenemos ahí un ratio, que es la proporción, luego el número de personas con hambre es el numerador, y tenemos la población mundial, que es el denominador, y que crece debido al crecimiento poblacional. Y aquí tenemos la fórmula o la cita exacta de esa declaración del milenio. Luego tenemos el primer objetivo del milenio. Y la interpretación aquí cambió una vez más. Aquí lo que se dice es que se va a reducir a la mitad la proporción de gente con malnutrición o desnutrición crónica en la población de los países en el desarrollo, que crece mucho más rápido que la población mundial. Y tiene una fecha retroactiva. La fecha de la declaración del milenio era el año 2000, pero aquí se retrotrae en el año 1990, que fue el año de base para los objetivos del milenio. Y eso significa que el gran éxito que China había tenido en los 90 podía contarse como parte del éxito de los objetivos de desarrollo del milenio, que se anunciaron solo en el año 2000. Y aquí tenemos las cifras. Según la vieja promesa, había que empezar con esa cifra de 788 millones, a fecha del 96, y llegar a un objetivo de 394 millones. En el 2010 tenemos 925 millones, se ha crecido un 17% en la dirección errónea, y en lugar de pasar a reducir a la mitad el número de personas con desnutrición o malnutrición, de hecho hemos subido un 17%, pero con las nuevas cifras y cálculos y con la nueva interpretación de los objetivos de desarrollo del milenio, eso tiene una pinta mucho mejor. Empezamos en el año 90, relacionamos el número de personas con hambre con la población mundial, encontramos el número de personas con malnutrición y queremos reducir la mitad en relación
a la población de los países en desarrollo en el año 2015 para obtener una nueva cifra de 611 millones de personas. Y eso significa que en lugar de tener 394 millones en el 2015 como objetivo, ahora tenemos un objetivo en el 2015 de 611 millones. Espero que podáis verlo, porque ese es ahora el objetivo para el 2015. Y aunque el número, la cifra de personas con hambre ha crecido entre los años 1990 y 2010, vemos que la proporción ha bajado un 21%. Al menos ahora la perspectiva parece mejor de lo que parecería si nos hubiésemos atenido a la antigua interpretación de lo que significa tener una malnutrición o desnutrición crónica en el 2015. Pero ese 21% no es positivo porque se suponía que íbamos a reducir esa cifra en un 50%. Y lo que ocurrió, lo siguiente que ocurrió en el 2012 es que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cambió su método para estimar cuánta gente hay con desnutrición. Estas son las antiguas cifras de gente con hambre en el mundo y la FAO, con su nueva metodología, cambió completamente la tendencia y postuló que la cifra en el año 1990 era de hecho mucho más alta de lo que se estimaba inicialmente, de 1.000 millones de personas. Y tras ese año, la cifra seguía bajando hasta llegar a los 795 millones en el año 2014. Con lo cual hubo un cambio dramático en la metodología que es bastante sorprendente, porque como todos recordamos, los precios de la comida se duplicaron tras el 2005 hasta llegar a picos en el 2008 y 2011, y es muy sorprendente ver que las nuevas cifras en cuanto al hambre no se vieron para nada afectadas por la crisis global financiera y por la duplicación de los precios de la comida. En cualquier caso, la FAO posibilitó que los gobiernos mundiales anunciasen que estamos casi en el progreso adecuado para conseguir el objetivo de desarrollo del milenio número 1. Estamos un poco por encima de donde deberíamos estar, pero con un poco de esfuerzo podemos conseguirlo. Podemos conseguir ese objetivo referente al hambre. El coste de esto es la nueva forma en la que la FAO definió y midió el hambre. Y aquí tenemos una cita del informe del estado de la seguridad alimentaria, donde se explica la nueva metodología y uno tiene que ver la letra pequeña en el apéndice técnico para encontrarlo. Pero lo tenemos aquí. La malnutrición se define como una forma extrema de inseguridad alimentaria que surge cuando la disponibilidad de la energía alimentaria, también llamado insumo o ingesta de energía dietaria, es inadecuada para cubrir las necesidades mínimas de un estilo de vida sedentario durante más de un año. Y hay tres elementos en esta definición. El primero es que lo único que importa para la malnutrición, en este caso, es la energía, las calorías. Si uno tiene un déficit en otra cosa, como vitaminas, minerales, proteínas, cualquier otro elemento, se siente. En ese caso no hay malnutrición. Y eso es dramático. En segundo lugar, uno tiene que tener menos energía que los requisitos mínimos para un estilo de vida sedentario. Yo tengo un estilo de vida sedentario. Yo hago ejercicio con mis dedos en el teclado del ordenador y utilizo unas 800 calorías diarias, que es lo que la FAO atribuye a las personas.
1800 calorías, no 800. Pero he de decir que la gente, o mucha gente pobre en el mundo en desarrollo, no tiene un estilo de vida sedentario. No porque vayan al gimnasio, sino porque tienen que trabajar duro. Las mujeres tienen que ir a buscar agua a lugares muy remotos, porque no tienen agua corriente en sus casas. Y los conductores de rickshaws, por ejemplo, tienen que viajar muchísimo con sus bicicletas, pedalear duro para llevar a personas y mercancías a distancias muy largas. Vosotros lo entendéis, pero la FAO parece no entenderlo. Ellos quieren contar a todo el mundo que pueda tener malnutrición. Y de hecho, no cuentan a los millones de personas que no obtienen las calorías que necesitan. Lo último, y el tercer punto en la definición de la FAO es que tiene que ser por más de un año. Si uno tiene una malnutrición durante 11 meses, se siente. De nuevo, no cuenta, tiene que ser durante más de un año. Y voy a mostraros la explicación que da la FAO para ello. Y dice que el periodo de referencia debería de ser lo suficientemente largo para que las consecuencias de una ingesta de alimentos baja sea detrimental o perjudicial para la salud, aunque no hay ninguna duda que una carestía alimentaria temporal puede ser interesante. Pero el indicador de la FAO se basa en un año completo, es decir, si una persona tiene hambre durante únicamente 11 meses, eso no afecta a la salud. Es estresante, no es agradable, no es divertido, pero no es un problema de salud. Tiene que ser durante más de un año antes de que sea algo serio. Y por supuesto, esto con los pobres puede hacerse porque ellos no pueden defenderse. Nosotros tenemos que defenderlos y decirle a la FAO que lo sentimos, pero que esto es ir demasiado. Esto es demasiado. Quieren que los políticos parezcan buenos porque ellos pagan sus salarios y ponen presión a la FAO para que dé buenas tendencias, pero aquí se han pasado de la raya y han de ser honestos, al menos en cuanto a cómo es la situación de la pobreza. Y cuando consumimos las cifras oficiales de la FAO, del Banco Mundial, del PNUD y de otros, es importante obtener una segunda opinión y verificar las cosas. Y los académicos, en concreto, somos capaces, y muy capaces, de dar esa segunda opinión. No todos, pero muchos de nosotros deberíamos de verificar estas cifras y verlas con lupa. Veamos ahora algo en cuanto a la explicación. Creo que los académicos también podemos contribuir en este otro elemento. Hay un argumento que se utiliza muy a menudo en cuanto a la pobreza, sobre todo en mi periódico favorito, The Economist. Lo mencionan casi cada semana y el argumento es el siguiente, que la pobreza evoluciona de forma muy diferente en los diferentes países y regiones en desarrollo. Los ejemplos varían, pero suelen hablar de Corea del Sur y de Senegal, por ejemplo. Ambos eran países pobres en los años 50 y hoy en día Corea del Sur es rica, no hay pobreza y Senegal sigue siendo pobre. Por lo tanto, los factores locales han de ser responsables por esa pobreza. No tiene nada que ver con el orden económico global, porque el orden económico global ha sido el mismo para todos los países. Este argumento es tan atractivo que todo el mundo que lo oye lo cree y se repite tan a menudo que de nuevo se acepta a nivel general. Y es un argumento malísimo. Y para mostrarlo de una forma rápida, os daré una breve analogía. Yo enseño en la Universidad de Yale y al final del cuatrimestre suele haber una gran diferencia entre los alumnos. Algunos han aprendido muchísimo y otros muy poco.
Y obviamente se deduce que el profesor no tiene nada que ver con eso, porque es el mismo profesor, ¿verdad? El profesor es totalmente irrelevante para el éxito o el fracaso de los alumnos. Y ese sería un argumento estúpido, tan estúpido como el que escuchamos una y otra vez sobre Corea del Sur y Senegal. Por supuesto que los factores locales importan, y cuando dos alumnos tienen diferentes rendimientos o desempeños puede haber diferencias entre los alumnos que las expliquen, pero eso no significa que el profesor sea irrelevante. El profesor elige un estilo educativo concreto y materiales educativos concretos que son mejores para unos estudiantes que para otros. Y el profesor también motiva o desmotiva a los alumnos. Con lo cual se trata de una combinación de factores locales y globales, lo que determina el éxito entre los alumnos. Y lo mismo se aplica a la pobreza. Se trata de una combinación de factores locales, nacionales, y de factores supranacionales o globales que explican la persistencia de la pobreza en los lugares donde sí persiste. Aquí podemos ver algunos de los factores que la gente comenta como factores globales importantes, y creo que vale la pena mencionar, subrayar que cuando en los países ricos hablamos de esto, sobre todo entre gente rica, porque estos factores globales son factores en los que podemos tener una influencia y sobre los cuales tenemos una cierta responsabilidad. Es fácil para nosotros decir que la gente en Nigeria es corrupta, que es parte de su cultura, o que hay países sin acceso al mar, como por ejemplo Bolivia, y que ese es el problema que ellos tienen. Y eso es fácil, porque ahí podemos decir, bueno, allí tienen pobreza debido a factores locales y nosotros somos solo relevantes como potenciales suministradores de ayuda. Pero en casi todos los casos de pobreza actualmente estamos implicados en la pobreza a través de las instituciones y políticas que nuestros gobiernos llevan a cabo en todo el mundo. La Unión Europea, la Unión Mundial del Trabajo o la Organización Mundial del Trabajo y muchas otras. No voy a mencionarlas todas, pero ya sabéis un poco a qué me refiero en cuanto a estos factores globales que influyen en la pobreza. Hablemos ahora un poco sobre la evaluación. Siempre evaluamos la pobreza y la situación de la pobreza, y la mayoría del tiempo esta evaluación es muy positiva, sobre todo ahora cuando vemos, si nos remontamos a los objetivos de desarrollo del milenio, vemos que la gente se congratula, incluso autocongratula sobre cuánto éxito se ha conseguido y cuántas cosas se han hecho. Las cosas son mejores de lo que lo eran en el año 90, en el 2000, nadie niega eso, pero no son tan buenas, y de hecho mucho el progreso del que se nos habla es un maquillaje de las cifras. Han cambiado el método de forma retrospectiva en el año 22 de un ejercicio de control de 25 años para mostrar una tendencia mucho mejor que la vieja metodología habría dado. Pero incluso con todo ese maquillaje, sigue habiendo un poco de progreso real. En cualquier caso, hemos de recordar que estos 25 años han sido años de una desigualdad creciente, y que los pobres, la mitad pobre de la humanidad, habría ido mejor si se habría podido participar potencialmente en el crecimiento económico global. Ellos se han beneficiado del aumento del pastel, pero también ha sido dañada por la disminución de su parte del pastel. Si su parte hubiese aumentado, se habrían beneficiado mucho más del crecimiento global económico. Pero lo más importante aquí es que la comparación histórica no es la comparación
moralmente importante. El hecho de que tanta gente muere de pobreza y sufre la pobreza no mejora por el hecho de que hace 25 años las cosas eran incluso mejores. Hemos de comparar la condición de los pobres a día de hoy, no con la condición o estado de los pobres hace 25 años, sino con el estado de los pobres tal y como podría ser hoy en día si hubiese habido mejores políticas e instituciones. Pensemos en la esclavitud en el año 1945. 1845, dice el ponente. Y alguien habría definido la esclavitud diciendo, bueno, es mejor en el 1845 de lo que era en el 1820, cuando a los esclavos se les separaba de sus familias, a las niñas se las violaba, a las niñas esclavas se les daba latigazos constantemente, y si se nos dijese eso, nosotros diríamos, bueno, es irrelevante que haya sido mejor que en el 1820, pero en el 1845, hoy en día, es algo que podemos eliminar y debería de ser eliminado. Y esta debería de ser nuestra respuesta a la pobreza. Os he mostrado la desigualdad en el mundo y la pobreza hoy en día es totalmente suprimible y evitable. Lo que se necesita es un cambio del 2% de la riqueza global para ayudar a los pobres, y eso sería suficiente para evitar la pobreza. Hemos de evitarla, la pobreza puede ser evitable, y el hecho de que hace 25 años fuese peor no es ningún tipo de consuelo. Y eso nos trae a colación otro derecho humano que me gusta mencionar en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todo el mundo tiene derecho a un orden internacional y social en el que los derechos y libertades dispuestos en esta declaración puedan realizarse de forma completa. A nivel superficial parece que aquí se da un derecho más a los derechos ya enumerados anteriormente en la declaración, pero no es en realidad otro derecho. Es una instrucción sobre cómo todos los derechos humanos han de interpretarse. No son simplemente instrucciones para agencias o gobiernos sobre cómo tratar a sus ciudadanos, sino que también crea demandas sobre el diseño de las instituciones y las reglas de los sistemas sociales, a nivel social e internacional. Todo el mundo tiene derecho a un orden internacional, a una estructura internacional de la economía global que sea apta para el desarrollo de los derechos humanos. Ahora mismo no lo tenemos y hemos de pensar en cómo podemos reestructurar nuestro orden económico global para que sea favorable no solo para las corporaciones más ricas, bancos, fondos de cobertura y multimillonarios, sino también que sea apta para la realización y desarrollo de los derechos de la mitad más pobre de la humanidad. Gracias.